¿Cómo estás? Bueno, vamos a empezar. Como lo mencionaba, el logo de Mayéutica se mueve justamente porque la esencia de la persona es única y la combinación de estos colores hace que esa persona pues sea diferente al resto y por eso lo buscamos en Mayéutica, que pueda maximizar ese potencial desde estas distintas combinaciones. Lo interesante es que también las personas vamos evolucionando, entonces esos colores pueden ir cambiando. Y la idea de esto es que ustedes hoy sepan qué combinaciones son y a raíz de eso puedan maximizar su potencial. Listo. Bueno, un poco contarles de Mayéutica. ¿Cuál es nuestro propósito? Ayudamos a profesionales y marcas a evolucionar y trascender. Esa es nuestra esencia, eso es lo que nos mueve a nosotros. ¿Y cómo hacemos esto? Pues combinando distintas herramientas de marketing, gestión comercial, desarrollo de talento, coaching e inteligencia emocional. Creemos firmemente que la inteligencia emocional es la base de todo. Esto es como si fueses a hacer una torta. Realmente la inteligencia emocional es la harina de esa torta. También es importante mencionar al final, cada persona tiene su motivación y al hacer pues, estos lives, al poderme comunicar con ustedes, realmente mi motivación, que es lo que me apasiona, me encanta, es inspirar a otros a maximizar su potencial. Eso es lo que a mí me mueve. Y justamente por eso pienso que desde distintos temas finalmente puedo aportar para que ustedes puedan realmente aprovecharlo con este medio de su negocio. ¿Qué es la inteligencia emocional? La inteligencia emocional es la habilidad de poder gestionar mis emociones y desde ahí poderlas entender, poderlas reconocer y luego de eso pues gestionar también las demás personas. También la inteligencia emocional se divide en dos: la inteligencia intrapersonal, que es cómo me relaciono conmigo mismo, y la inteligencia interpersonal es cómo me relaciono con las demás personas. Obviamente siempre digo, es importante desarrollar esa inteligencia intrapersonal para desde ahí poder tener esa seguridad, esa confianza. De cierta forma, poniendo como ejemplo, el día de hoy, no el día de hoy, justamente esta semana decidí hacer este live y obviamente tengo miedos, tengo inseguridades, estoy nerviosa, ¿verdad? Pero lo importante aquí es, ok, si estás así, ¿cómo puedes aprender a gestionar? ¿Cómo puedes empezar pues, a respirar de una manera que realmente necesites estar de una manera óptima en la situación que estés? En este caso, como les hablaba, la inteligencia intrapersonal es esa habilidad de poder reconocer tus emociones. Está el autoconocimiento, está la automotivación, la autoconciencia, y desde esa relación contigo mismo, ok, ¿cómo puedes ahí desarrollar las demás habilidades que te van a permitir relacionarte con las demás personas? Cuando hablamos de las demás habilidades, hablamos también de la inteligencia interpersonal, donde esta inteligencia interpersonal estamos hablando de, por ejemplo, el trabajo en equipo, el liderazgo, la escucha activa, la empatía, la adaptabilidad al cambio, que es lo que estamos viendo en este momento, la capacidad que tenemos para poder adaptarnos a las circunstancias que estamos viviendo en este momento. De hecho, esto no es solo, digamos, a nivel personal, sino también las empresas. Cómo las empresas están adaptando a esta situación. Porque, ojo, las preocupaciones, las necesidades, los miedos de las personas, de cierta forma, esta situación ha cambiado. Y la pregunta aquí es, como producto, digamos, en el trabajo donde estás, ¿realmente ese producto o servicio es una necesidad hoy en día? De hecho, es importante que lo puedas revisar, porque en base a eso pues tenemos que adaptarnos. Y esa es una de las habilidades de inteligencia emocional. Entonces, un poco hablándoles pues de esto, ¿no? La intención pues también es que ustedes sepan primero para qué van a desarrollar estas habilidades, porque lo importante de esto no es que solo tengan conocimiento, porque ustedes pueden saber perfectamente qué es inteligencia emocional, pero si no lo practican, la habilidad no se desarrolla. Cuando hablo de autoconocimiento, si yo no practico el autoconocimiento, finalmente me puedo saber
solo la parte teórica, pero al final, ¿qué es lo que me permite el autoconocimiento? Conocer mis fortalezas, conocer mis áreas de mejora, y desde ahí, ¿cómo puedo potencializar, cómo puedo rentabilizar mi talento? Cuando hablamos de la autoconciencia, soy capaz de reconocer mis emociones en ese momento y desde ahí poder comportarme en la situación donde estoy. Porque yo siempre he dicho que ninguna emoción es buena o mala, todo depende cómo te comportes frente a esa emoción. El miedo lo que hace es que tú, antes de cruzar la calle, primero pares y observes si vienen carros. Obviamente el miedo también te puede frenar y también puede tener un impacto negativo. Pero al final lo interesante de esto es que tú puedas saber qué mensaje te está transmitiendo esa emoción. Porque si tú estás desde una emoción de la alegría, definitivamente yo siempre digo, puedes decir absolutamente sí a todo, pero ya luego te puedes arrepentir y decir, uy, ¿por qué dije sí? Pero es porque esa emoción te lleva a eso. Pero eso no significa que sea una emoción mala, sino cómo te comportes frente a esa emoción. Yo tengo aquí preparado un video justamente para saber pues, cómo funcionan las emociones. Porque sí, como ya les dije, ninguna emoción es buena o mala, todo depende de cómo te comportes frente a esa emoción. Y la pregunta es, primero, ¿cuáles son las emociones? Estamos muy acostumbrados cuando le preguntamos a las personas cómo te sientes, responder bien, pero bien no es una emoción. Entonces no estamos acostumbrados realmente a poder transmitir verdaderamente lo que sentimos. Si te pregunto en este momento, ¿qué sientes? ¿Qué dirías? ¿Cómo te sientes en este momento? Yo siempre me pongo como ejemplo. Yo en este momento me siento más tranquila que por ejemplo al inicio del live. Si se dan cuenta, mi tono ha cambiado, está un poco más pausado. Mi respiración está un poco más tranquila. ¿Qué sientes en este momento? Tienes que ponerle primero nombre a tus emociones para a partir de ahí aprender a gestionar. Obviamente ya luego voy a indicar cómo puedo regular esas emociones y al final pues para poderlo regular primero tienes que identificar. Y por eso he preparado este video, bueno más que preparado lo he sacado de internet, pero realmente expresa muchísimo y les insisto, para primero empezar a gestionar primero tengo que entender cómo funcionan las emociones. ¿Nunca te preguntas por qué sientes lo que sientes? Se debe a tus emociones. Cuando todo te va bien en la vida es cuando alegría se pone al mando. Esta es alegría. Con un espíritu imparable y una energía imbatible, alegría te hace sonreír y... ¡Qué maldad! ¡Que empiece la fiesta! Cuando la vida te deprime, es cuando tristeza se pone al mando. Esta es tristeza. Con un toque de ternura y un gran corazón, tristeza entra en acción. Para dejar que te... He dicho que tristeza entra en acción. Tristeza. ¡Ay, tristeza! Cuando algo inesperado te planta cara, miedo está ahí para mantenerte a salvo. Con rapidez y sabiduría, miedo evalúa la situación y te calma los nervios. A su manera. Lo tiene todo controlado. Gracias, miedo. A veces la vida se vuelve un poco sucia. Ahí es cuando asco se pone al mando. Esta es asco. Ya sea aconsejándote en tu vida social o en los pequeños engorros de la vida, asco está ahí para... Bueno... Espera. Cuando algo va mal, aparece ira. Este es ira. Ya se encargará él de hacer saber al mundo que ira está al mando. Pero ya puedes andarte con mucho cuidado cuando pierde el control. Podrás conocer a tus emociones en Del Revés, de Disney Pixar, ya en cines. Bueno, ¿qué opinan? ¿Qué opinan de las emociones? ¿En qué emoción ahora sí, una vez que ya saben cuáles son? ¿Qué sienten en este momento? ¿Saben identificar sus emociones? Porque a partir de ahí pueden empezar a gestionar. Ahora, perfecto, ya saben cuáles son las emociones. La pregunta aquí es, ¿cómo funcionan las emociones? Porque efectivamente puedo tener ira, puedo tener tristeza, puedo tener alegría, puedo tener miedo, pero ¿cómo llega esa emoción?
Muchas personas creen que cuando sienten esa emoción, no importa cómo se comportan, cómo reaccionan, etc. Ojo, no digo que sea fácil, pero esto se puede aprender. ¿Cómo funcionan las emociones? Entonces, si tú sientes alegría en este momento, antes de sentir alegría, tú siempre tienes un pensamiento previo. Si yo les digo, piensen en sus enamorados, en sus enamoradas, en sus novios, en sus novias, ¿qué sienten? Si yo les digo, piensen en el día en que van a volver a ver a esas personas, a poderlas abrazar, ¿qué sienten? Pueden sentir alegría, miedo, ira. En todo caso, para que ustedes sientan eso, tienen que primero pensar en algo. Cuando yo les dije, piensen en ese momento en el que van a estar con sus novios, novias, enamorados, enamoradas, ¿qué pensaron? Porque ese pensamiento los llevó a sentir algo. Cuando digo piensen en algo, significa que previo a eso hay un estímulo que los lleva a pensar eso y los lleva a sentir eso, ¿verdad? Entonces, ¿cómo funciona su mente, su cuerpo en relación a eso? Primero hay un estímulo, que puede ser algo externo o interno. Cuando digo externo, me refiero a, por ejemplo, lo que observamos, lo que sentimos, lo que escuchamos. Pero también hay estímulos internos, que es lo que yo me digo. Y eso es muy importante, porque hay veces que no somos conscientes de las cosas que nos decimos o realmente no le prestamos mucha atención a eso. Pero eso nos lleva a un pensamiento y eso nos lleva a una emoción. En este caso, en el tiempo que estamos viviendo, en este momento de una crisis sanitaria, si yo me lleno de pensamientos negativos, eso me va a llevar a una emoción. Y esa emoción me va a llevar a comportarme de una manera. Ese estímulo, ¿cuál puede ser? Las noticias, lo que escucho, lo que veo, lo que decido ver, lo que decido consumir en las redes sociales, en internet. Y desde ahí tengo los pensamientos y de esos pensamientos tengo la emoción. Lo interesante de todo esto también es que nosotros podemos también hacernos sentir emociones, es decir, provocarnos esas emociones. Y ojo, si se dan cuenta, estoy hablando primero de la parte intrapersonal, porque también nosotros podemos provocar y contagiar emociones al resto de las personas. Pero primero centrémonos en nosotros. Entonces, estamos hablando de que hay un estímulo, hay un pensamiento, hay una emoción. Y aquí viene la parte súper importante. Desde esta emoción yo puedo reaccionar o puedo gestionar. Reacciono cuando no soy responsable de mis emociones, de las acciones que generan mis emociones. Por ejemplo, si yo estoy brava, estoy con ira y empiezo a gritar, no es que esa emoción definitivamente me lleva a eso. Yo decido comportarme de esa manera, pero porque así normalmente es como la gente puede reaccionar, pero nosotros estamos en la capacidad de poder gestionar esa emoción. Y cuando digo esto, la pregunta es, ¿cómo me quiero comportar para tener el resultado que quiero? Si yo estoy desde esa emoción de ira, ¿verdad? ¿Cómo me debo de comportar frente a esa emoción? Porque esa sí es mi responsabilidad. Yo siempre digo que hay que ser emocionalmente responsable. Desde cada emoción, ser responsable y depende de mí cómo me voy a comportar frente a esa emoción. Entonces, obviamente, para poder hacer todo este proceso, que insisto, es práctica, 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 necesito primero saber cómo me comporto frente a esas emociones y llevar un diario emocional. Créanme que cuando yo aprendí esto del diario emocional, yo al principio lo pensé y dije, uy, puede ser algo tedioso, pero luego de hacer este ejercicio durante un mes, escribí las 3 emociones más fuertes que había tenido desde este proceso: estímulo, pensamiento, emoción, comportamiento y resultado. Yo pude conocerlo. Y desde ese conocimiento, ok, ¿qué sí es coherente y qué no? Porque hay veces que el comportamiento no tenía nada que ver ni con el estímulo, ni con el pensamiento, ni con la emoción. Pero ahí es donde se deben de hacer estos ajustes. Entonces, una de las herramientas, como yo he puesto aquí, es el diario emocional. Ustedes pueden abrir un Excel donde pueden escribir estímulo, pensamiento, emoción, comportamiento y resultado. Ok, si quieren no lo hagan durante un mes, háganlo durante los 5 primeros días. Y ustedes van a darse cuenta cuáles es esa emoción en la que ustedes están constantemente. Y también qué pensamientos son los que tienen diariamente que los llevan a sentir, los llevan a comportarse y los llevan a obtener
obtener este resultado. Conociendo todo este proceso, lo interesante es que no solo pues te ayuda a ti, sino cuando estás digamos, trabajando en una marca o quieres empezar a transmitir a través de los servicios o productos que tú ofreces, este proceso sigue. Entonces, tú quieres que la gente se alegre, esté feliz, esté alegre, ok, ¿qué estímulos vas a hacer para que ellos se sientan de esa manera? Si tienes un local, ok, ¿qué tienen que observar las personas? ¿Qué tienen que oler? ¿Qué tienen que sentir cuando estén ahí? Para que les generen esa emoción, un comportamiento y un resultado. Entonces, eso con respecto a también a la gestión emocional. Otra herramienta que les puedo proponer, justamente, para la gestión emocional, es mindfulness. Mindfulness es estar presente, aquí y ahora. No en el pasado, porque en el pasado pueden haber remordimientos, arrepentimientos, ni tampoco en el futuro, porque en el futuro definitivamente puede haber ansiedad. Entonces, eso, todo lo que tú sientes, se somatiza en tu cuerpo. Y desde ahí pueden haber dolor de espalda, dolor de cabeza, los hombros, si te das cuenta, mejor dicho, normalmente no somos conscientes, pero cuando estamos estresados, ansiosos, nosotros tendemos a subir los hombros y estamos tensos. Y en la noche nos duele la espalda. Entonces, tener esa autoconciencia es ser consciente de qué estoy sintiendo para ver cómo se está comportando mi cuerpo. Porque es la forma como pueden primero tomar conciencia de que lo que sienten también se ve reflejado en su corporalidad. Recuerden que cuando nosotros nos comunicamos, nosotros transmitimos más del 60% de nuestra corporalidad. Entonces, yo puedo decir, la verdad es que me siento súper, digamos que en ese momento me siento mucho más tranquila que al inicio del live. Si es que yo lo dijera de otra manera, como, no, la verdad es que sí, me siento mucho más tranquila. Yo puedo decirlo, pero al final eso no estoy transmitiendo con la tonalidad, con mi voz. Sin embargo, es importante primero, insisto, que ustedes aprendan cómo se comportan para luego de eso, empezar a gestionar y provocar también emociones en las demás personas. Como les hablaba, mindfulness. Mindfulness es una práctica en la que ustedes pueden hacerlo con los ojos cerrados o también lo pueden hacer con los ojos abiertos. La intención de esto es observar los pensamientos, porque hay pensamientos que al final nos llevan a sentir a lo mejor emociones que nos hacen daño, ¿verdad? Pero la idea es que estos pensamientos los puedas observar. Y todo esto desde una respiración, desde un inhalo, exhalo. Hay algo muy interesante en el Apple Watch, hay esta aplicación donde te dice respira. Y tú durante un minuto puedes hacer estas respiraciones y la idea de eso es calmar tu cuerpo, decirle a tu cuerpo que se relaje, porque desde ahí, desde una relajación, pues puedes tomar mejores decisiones. Lo interesante, como les decía, de este ejercicio, además de regular tu emoción, bajar un poco la ansiedad, realmente ser consciente de que estás aquí, no en tus pensamientos del pasado ni del futuro, esto pues también te ayuda a conocer cuáles son los pensamientos que tienes constantemente y que en algunos casos te dejas secuestrar. Un ejemplo de esto, cuando hagas este ejercicio, porque obviamente los pensamientos son como las olas, vienen y van, hagan de cuenta que ustedes están en una autopista, en la autopista Guayaquil-Salinas, y en esa autopista está la dirección que va hacia Guayaquil y la dirección que va hacia la playa. Los pensamientos son los carros que van de ida y van de regreso. Esos son los pensamientos. La idea de mindfulness es que tú puedas estar al fin de la carretera observando los pensamientos, más no metiéndote en esos pensamientos, porque cuando tu mente te da a secuestrar esos pensamientos es que te vas para el futuro o te vas para el pasado. Entonces, esa es una herramienta fantástica. Hay una aplicación que se llama Headspace, donde tienes 10 minutos de prácticas diarias y te explican a través de videos cómo funcionan tus pensamientos, que es normal al final, desde el inicio de las prácticas, que estás tratando de estar en el presente, escuchando, observando lo que hay aquí, y es tan fácil que te vayas, pero es normal, es parte de esta práctica. Y pues la idea es que con el tiempo, insisto, como son habilidades, definitivamente estas habilidades puedas desarrollarlas, ¿ya? De ahí, ¿qué más con respecto al autoconocimiento? Importantísimo. ¿Cuáles son tus fortalezas y cuáles son tus áreas de mejora? Ojo, eso es lo que tú crees,
porque lo interesante de este ejercicio es que esas fortalezas y esas áreas de mejora las puedes compartir con las personas que también te conozcan. Y puedes decirle, estas son mis fortalezas y son mis áreas de mejora. Desde tu punto de vista, ¿cuáles crees que adicionalmente sean mis habilidades y mis áreas de mejora? Obviamente, hay cosas que nosotros no nos reconocemos. Y la idea es que lo que yo proyecto sea lo mismo que yo estoy clarísima de que soy. Un ejemplo de esto es cuando le preguntas a una persona, en este caso te pregunto a ti, para que hagas el ejercicio. ¿Quién eres? ¿Cómo eres? ¿Cuáles son tus áreas de mejora y cuáles son tus fortalezas? ¿Qué me dirías? Pero tienes que decirlas en este momento. ¿Qué dirías? ¿Cuáles son esas fortalezas? ¿Cuáles son esas áreas de mejora? Y la otra pregunta, dejando a un lado hasta aquí, es, si te pregunto, ¿cuáles son las fortalezas y áreas de mejora de tu mejor amigo o tu mejor amiga? ¿Qué me dirías? ¿Qué es más fácil? ¿Hablar de otros o hablar de mí? Normalmente, hablar de los otros. ¿Por qué? Porque la pregunta también es, que bueno, ya luego lo leeré, ¿qué es más fácil? ¿Identificar mis fortalezas o identificar mis áreas de mejora? Para unas personas, más fácil identificar las áreas de mejora, pero de cierta forma dicen, no, la verdad es que yo prefiero no decirlas. O, perfecto, las fortalezas, pero hay personas que también dicen, no, es que imagínate, ¿cómo vas a decir mis fortalezas? Pues es importante que lo menciones, porque si estás trabajando en un equipo, tú necesitas primero saber, desde esas fortalezas y esas áreas de mejora, con quién necesitas trabajar. Porque si se juntan dos personas que tienen las mismas fortalezas, a lo mejor las áreas de mejora no las están considerando, y puede ser que ahí es donde falla. Entonces, esos son los 3 tips que yo les puedo dar para que empiecen a desarrollar sus habilidades de inteligencia emocional. Esta es una práctica constante. Yo llevo ya 4 años practicando las habilidades de inteligencia emocional. Y lo interesante de esto es que, como yo siempre he estado en el mundo de las ventas, del servicio al cliente, me encanta, estas habilidades me permiten a mí también poder entender a mis clientes desde la empatía, que es otra de las habilidades de inteligencia emocional. Si yo no entiendo a mi cliente, no empatizo con mi cliente, realmente no voy a poder asesorarle de la mejor manera desde sus problemas, sus preocupaciones, sus necesidades. E insisto, trasladándolo a lo que estamos viviendo en este momento, todo ha cambiado. Y si yo no desarrollo esa empatía, mis productos y servicios pueden quedarse obsoletos. Así que, bueno, espero que les haya gustado este live. Es el primer live que hago. Y bueno, es el momento de tener las preguntas de responder las preguntas que tengan y bueno, pues el momento de gracias. A ver, ¿quién tiene alguna pregunta? Que aquí estoy. Vamos a ver. Coti, hola. Ingrid, Pame, Jorge, Guipón, Romy, hola. Belén, a ver, ¿qué preguntas tienen? La ansiedad. Hola, Pechita. La ansiedad. La ansiedad es generada por una emoción que es el miedo. Yo siempre digo que las emociones son como los colores básicos, que desde ahí se van generando más emociones. Y en este caso, pues, hay que entender la ansiedad, de dónde viene, qué pensamientos me llevan a esa ansiedad. Porque, recuerden, para yo poder sentir, primero necesito pensar algo. Y eso es muy importante, Belén, que identifiques cuáles son esos pensamientos que generan ansiedad. Y saben que más que nada, que sí depende de mí. Porque primero yo puedo identificar cuáles son esos pensamientos, pero a lo mejor si no dependen de mí, es importante que identifiquen qué puedo cambiar yo para yo poder empezar a mejorar. ¿Qué pensamientos tener cuando hay muchos problemas? Más bien, yo pienso que esto es una respuesta que puede ir de la mano o es muy personal. En este caso, Yuyu, ¿en qué emoción quieres estar? ¿En qué emoción quieres estar? Para en base a eso saber qué necesitas pensar. Por ejemplo, en este momento de esta crisis,
si yo pienso, si en este momento tengo algún problema, y ojo, pongo como un ejemplo, tuve un familiar que tenía todos los síntomas de coronavirus, y si yo en ese momento me ponía a pensar, uy no, ¿y ahora qué voy a hacer? No voy a poder conseguir la plaquenol, se va a poner peor. He visto en las noticias que hay personas que les está yendo muy mal con todo esto. Eso a mí no me hubiese permitido tomar decisiones. Entonces, ¿qué necesito pensar aquí? Ok, Valeria, a ver, tranquila, esto se va a solucionar, esto tiene una solución, voy a hacer lo que dependa de mí para yo poder ayudar. Y desde ese pensamiento yo pude generar esa emoción de tranquilidad para tomar decisiones, porque si me hubiera dejado secuestrar por el miedo, eso me hubiera paralizado, porque ojo, yo funciono de esa manera, y eso pues a mí me permitió, como les decía, solucionar. ¿Qué más? ¿Cómo gestionas las emociones de las personas con las que convives durante esta pandemia de sentimientos fuertes? Yo no puedo hacer absolutamente nada que no dependa de mí. Es decir, si esa persona tiene esa emoción, yo no puedo decirle cambie la emoción, definitivamente. Más bien, desde la empatía, primero es importante entender por qué esa persona está sintiendo como se está sintiendo, por qué se está sintiendo de esa manera. Lo lindo de las emociones es que es un lenguaje universal. Si alguien dice, me siento triste, en algún momento yo también he sentido tristeza, y yo te voy a entender porque yo sé que se siente esa emoción. La pregunta es, ¿cómo te puedo ayudar? Entonces, más que gestionar lo que la otra persona, o sea, más que hacer que la otra persona, primero tengo que trabajar en mí para desde ahí yo poder, desde la empatía, entender cómo se está sintiendo esa persona y de qué manera yo le puedo ayudar. Esa sería la respuesta. De ahí, a veces la empatía en exceso puede hacernos daño, y más ahora que pasan muchas cosas feas en el mundo. ¿Cómo haces para ser empático sin que te afecte? Bueno, la empatía, hay una historia muy linda sobre unas mariposas que justamente va relacionado a la empatía, y lo que dice es que una persona que no es empática es aquella que cuando alguien le cuenta algo realmente se engancha demasiado con esa emoción, y de cierta forma ya no tiene el control de ella misma. Entonces, ser empático de cierta forma es entender a la otra persona, acompañarla, pero también protegerte a ti. Ahora, insisto, que si es difícil, es complicado, por supuesto. La pregunta es, ¿hasta dónde tienes que llegar tú para que permitas que eso te afecte o no? Ahora, efectivamente, cuando es a nivel de familiares, por supuesto que puedes dejar secuestrar por esa emoción, por decirlo así. Pero la idea es que tú primero mantengas el control para desde ahí puedas también ayudar a otras personas. El miedo te paraliza, por supuesto, definitivamente, por instinto, definitivamente eso pasa, que te paraliza, pero insisto, el miedo también hace que seas precavido. Cuando éramos chiquitos y teníamos exámenes, ¿qué hacía el miedo? El miedo hace que te prepares más. Si no hubieses tenido miedo, a lo mejor no te preparabas como te preparabas. Ahora, si no tenías miedo, a lo mejor ni te preparabas para rendir el examen. Entonces, esa es la idea, pues, que primero conozcan, le pongan nombre a lo que sienten. Como yo les dije, ninguna emoción es buena o mala. La tristeza, por ejemplo, hace que reflexiones. Entonces, yo me acuerdo que antes de justamente hacer el máster de inteligencia emocional, yo siempre decía, todo está bien, yo soy feliz, soy alegre, y tenía emociones que obviamente me generaban tristeza, tenía emociones de tristeza que de cierta forma yo las dejaba a un lado y no me permitía ese espacio para poder reflexionar. Y de eso se tratan las emociones, que las abracen, que realmente las sientan, porque es imposible no sentir, pero lo que sí pueden empezar a gestionar es cómo se comportan frente a esa emoción, y también qué emociones están durante el día, que eso también es muy importante, saber qué se dicen, qué están consumiendo alrededor, qué están consumiendo en redes sociales, qué están leyendo, qué están dejando leer,
qué tienen que empezar a leer, qué tienen que empezar a escuchar para que generen emociones que los ayuden, por ejemplo, en estos casos de crisis. Si estamos hablando de sus negocios, sus emprendimientos o responsabilidades, en este caso que si están trabajando en relación de dependencia, ¿qué necesitan hacer para tomar buenas decisiones? ¿Cómo necesitan sentirse? Por ejemplo, ahora que estamos en teletrabajo, los estímulos están en nuestro alrededor. Obviamente la casa es un espacio donde se relajan, donde están tranquilos, todo, pero si lo convierten en el trabajo, ok, creen su espacio de trabajo, porque esos estímulos los van a ayudar a llevar a ustedes a sentirse de una manera y ser efectivos o no. Los estímulos, lo que tienen alrededor, si está ordenado, está desordenado, si tienen su espacio de trabajo, si tienen por ahí alguna foto que les genere alguna alegría, porque esos son los estímulos que tienen que tener para poder tener esos pensamientos y que sepan también en qué emociones son efectivos. Ahora, yo les voy a contar una experiencia. Cuando yo trabajaba en una empresa de telefonía, me acuerdo que, yo trabajaba de asesora comercial y el fin de mes era terrible es poco, porque obviamente teníamos que cerrar la venta, teníamos que vender, teníamos que hacer pues que los clientes estén al día, etcétera, para poder facturar. Y yo me acuerdo en ese momento yo decía, obviamente me sentía como por supuesto, sentía miedo porque no quería digamos que perder los bonos, etcétera. Y yo siempre decía que yo estaba alegremente estresada en fin de mes, porque definitivamente pueden haber esa combinación de emociones, alegremente estresada. Entonces, en este caso, ¿qué combinaciones puedes empezar a generar tú con las emociones para poder sobrellevar definitivamente en este momento? Porque obviamente es imposible decir que no estamos tristes por las noticias que escuchamos. Pienso yo, ojo, es mi opinión, como dice Belén, empatizar es complicado. Ojo, acuérdense que empatizar no es ponerse a llorar con la otra persona y no. Empatizar es comprender a la otra persona, entenderla, escucharla. A lo mejor esa persona solo necesita que estés al lado de ella, no necesita que tú le propongas soluciones ni nada, simplemente que estés, ¿ya? Perdón. Y bueno, pues las emociones pueden ayudarte a ti a avanzar o pueden ayudarte a ti pues estar quieto. La pregunta es ¿qué quieres lograr? De ahí, ¿cómo controlas los pensamientos? Bueno, los pensamientos no se pueden controlar, insisto, son olas. Acuérdense que una técnica para eso, para observar tus pensamientos, acuérdense, autopista, Guayaquil Salinas, ustedes no tienen que estar en la autopista, tienen que estar, en la carretera, tienen que estar al filo, porque es la forma como puedes observar los pensamientos y no dejarte secuestrar por esas emociones que te pueden llevar a la ansiedad o a esos pensamientos de qué va a pasar, o a esos pensamientos del pasado y no, qué dejé de hacer, qué no hice, etcétera. Lo único que puedes cambiar es lo que haces en el presente, absolutamente nada más. Por eso siempre digo, sientes, ok, perfecto, ¿cómo te comportas frente a esa emoción? Ya el pasado quedó atrás, el futuro es incierto. La pregunta es, ¿hacia dónde quieres llegar? ¿Qué tienes que hacer? ¿Cómo quieres sentirte? Y desde ahí, ¿cómo puedo ayudar a otras personas a sentir esas emociones que pues también las ayuden a estar en paz en estos momentos? Bueno, muchísimas gracias por estar aquí, por su tiempo. Fueron 40 minutos aproximadamente el tiempo que justamente lo estaba programando. Y bueno, pues estoy muy contenta de que quieran desarrollar sus habilidades. Recuerden que el 80% del éxito depende de ellas. Y la única persona que puede hacer algo para eso son ustedes. Así que este es como un live introductorio a todo esto, pues que algo tan lindo que es el mundo de las emociones, y que sepan que todo lo que yo hablo a raíz de la inteligencia emocional lo aplico definitivamente en el ámbito comercial, en las marcas, porque al final es como yo combino todas las cosas que sé, mis conocimientos, mis experiencias y lo que me apasiona para realmente sentirme feliz, sentirme autorrealizada. Así que ese será otro live sobre cómo puedes descubrir tu pasión. Muchísimas gracias. Chao. Este live va a quedar grabado por si acaso. Bueno, depende de cómo haya salido.
Chao.